El Señor los bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos y a todos los que el Señor quiera hacer llegar esta transmisión, esta charla. Podríamos titularla Buscando Pareja. Es nuestra oración, la oración de los ancianos de esta iglesia y estoy seguro que de muchos otros hermanos, que nuestros jóvenes, nuestros varones, encuentren una mujer piadosa y temerosa de Dios para casarse. Es nuestra oración que nuestras mujeres solteras, el Señor les provea de un hombre temeroso de Dios que pueda guiarlas, protegerlas, cuidarlas, liderar. Y bueno, gracias al Señor que tenemos bastantes en esa condición que pudieran casarse. Por esta razón hemos considerado, y por varias dudas que han salido al respecto de este tema, consideramos oportuno dar una exposición sobre este tema. Mucho de lo que se va a decir ya es conocido, pero también vamos a tratar las preguntas que se recibieron en el buzón, que fueron 18 preguntas, pero al final se reducen en 12 elementos a tomar en cuenta. Lo primero que todo, vamos a orar pidiendo que Dios bendiga nuestro espacio de meditación en su palabra y todo lo que diremos. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tus muchas bendiciones, siendo la más grande de todas, que nos diste la luz en tu Hijo Jesucristo, al cual conocemos por tu palabra la revelación que tú has hecho de ti mismo. Gracias porque tu santa palabra cubre todos los aspectos de la vida que nosotros necesitamos saber, todos los principios necesarios para la toma de decisiones. Y así confiamos que en la lectura y meditación de tu palabra que tendremos ahora, tú nos ilumines y nos hagas entender mejor tu voluntad y corrijas lo que nosotros estamos pensando o haciendo de manera errónea y que nos guíes por buen camino. Ruego, mi Dios, por todos los varones o mujeres que están solteros en nuestra iglesia o en otros lugares y que claman a ti deseando una pareja para formar un hogar para tu gloria. Usa entonces esta enseñanza para el bien de esas almas y la gloria de Cristo. Amén. Génesis capítulo 24. Génesis 24, voy a leer bastante porque es necesario para entender bien la historia. Es el episodio de la vida de Abraham y de Isaac, cuando Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti,
serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene.
Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirte. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Vamos a parar ahí y a volver hasta el versículo 49. En el 49 seguimos leyendo hasta el final del capítulo. Dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que con él que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque ella había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. He querido, mis estimados, leer todo el relato porque hay muchos detalles importantes que nos van a dar algunas enseñanzas o principios importantes. Lo primero que debemos entender que se relata aquí es el caso de un hombre piadoso que busca esposa para su hijo. El hombre piadoso, el hombre temeroso de Dios es Abraham. Ya desde aquí empezamos con diferencias y problemas al día de hoy. No hay tantos hombres piadosos, hombres de Dios, que de veras pongan en las manos de Dios cada paso que dan en sus vidas y que se preocupen a este grado por sus hijos. Abraham sabía
que la escogencia de esposa era algo tan importante, tan especial, que hace a su criado hacer un juramento en el nombre de Dios. Y ese juramento era para que jamás se le ocurriera tomar como esposa para Isaac una mujer que fuera de las cananeas, del pueblo donde ellos habitaban. ¿Por qué? Porque eran mujeres criadas según las costumbres idolátricas de los pueblos, mujeres que no conocían al Dios verdadero. Y muy claramente se nos especifica en la palabra de Dios qué es lo que sucede cuando hay una unión de este tipo. La Biblia no nos dice que cuando hay una unión de ese tipo en el que hay un creyente o un incrédulo, se garantice que el creyente gane al incrédulo. Todo lo contrario es lo que la Biblia nos dice, que si se casaban con una mujer que no era creyente, ella haría doblegar su corazón hacia la idolatría a los hijos de Israel. Por eso está tan claramente en todos los escritos de Moisés: no tomarás de sus hijas para tus hijos, ni darás tus hijas a sus hijos. No se puede emparentar, buscar pareja para algo tan sagrado como es el matrimonio, la familia, en un yugo desigual, como lo llama el apóstol Pablo. Una de las cosas que se identifican como yugo desigual es esta, y es absolutamente prohibido para los que son creyentes. Ahora bien, como vieron en el relato, todo esto se maneja desde la fe. Abraham haciendo a su criado jurar, su criado jurando y llegando al lugar, y primero que hace, orando a Dios. Algo tan importante. Él no lo hace en su sabiduría, ni confía en que él es sabio para escoger una mujer. Clama a Dios y le da una señal, le pide una señal. Luego, cuando las cosas pasan como él se lo había pedido, ¿qué vuelve a hacer él? Adorar otra vez, por postrarse ante Dios. Quisiera que seamos cuidadosos en ver las veces en las que todo este relato que tiene que ver con un casamiento, Dios es invocado, Dios es tomado en cuenta como lo principal. Eso es lo que ha fallado tantísimo en nuestra sociedad. La gente se casa y en lo menos que está pensando es en Dios y en la voluntad de Dios. Hay razones válidas para casarse y hay razones mucho mejores para casarse. Con esto lo que quiero decir es, si ustedes pusieron atención, al final del versículo del capítulo, en el versículo 67, se nos dice esto, que finalmente Isaac trajo a la tienda de su madre. Quiere decir que era especial, no era como... Era la tienda de su madre, imagínense, era mejor probablemente que la que él tenía. Y ahí lleva a Rebeca y la toma por mujer y la ama, y dice, y se consoló Isaac de la muerte de su madre. Hay razones válidas para buscar pareja, pero hay razones mucho mejores. En este caso se menciona la soledad. ¿Quién iba a cuidar de Isaac? Recordemos, cuidar no es que él no pudiera cuidarse solo. Él ya era un hombre maduro. Pero algunas de las causas, de las razones para casarse que alguien pudiera pensar no son muy espirituales, también son válidas. Es decir, este hombre solo en su madurez, es válido que él busque compañera por eso, porque ahora está solo, ya no está su madre, su padre está muy viejo. Son razones casi que se pudieran decir naturales, pero había una razón mucho más importante aquí. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el que el que espera el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Entonces,
¿Por qué les digo esto? Para que entendamos que en todo matrimonio hay razones buenas y naturales por las que alguien puede buscar un matrimonio, pero hay una razón siempre más importante y mucho mejor y más excelente, que es la gloria de Dios en la formación de una familia, de un matrimonio que, como solemos repetir, refleje el Evangelio, es decir, la unión bendita entre Cristo y su iglesia. Así que, primera cosa que tenemos que tener entonces para ir aplicando todo lo que hemos leído es, hay razones válidas y hay razones mejores, pero si usted no ha entendido esa razón que es mejor y se va a concentrar solo en las razones humanas, no está actuando en fe. Debe pensar que además de satisfacer ese anhelo de compañía, esa bendición que es formar una familia, hay una razón más allá, la gloria de Dios en la formación de una familia y de un hogar, es decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios. En la lectura podemos ver que este criado de Abraham reconoce cuán sagrado es el matrimonio y cuán importante esta tarea que se le está dando a él de ir y buscar esposa para Isaac. Por eso todo lo hace en dependencia de Dios y en oración. Eso entonces nos deja una enseñanza. Nosotros tenemos que ver cuán importante es y hacer del asunto del matrimonio futuro, de buscar pareja, un asunto de verdadera oración y de verdadera dependencia de Dios. El criado lo entendió. Vea que hay aquí involucrado hasta juramentos. Hay peticiones a Dios de que cumpla ciertas señales, de que le ilumine de tomar la decisión correcta. Ahora bien, pudieron ver también que la familia de Rebeca involucra a Rebeca. Y Rebeca es la que en un acto voluntario decide, pero el acto de Rebeca también es un acto de fe. Cuando le dicen en el versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, irás con este hombre, con este desconocido que es... irás, y ella dice, sí, iré. Ella está dando un paso de fe. Ella está viendo las circunstancias y ve, probablemente ella también. No creo que sea mucha especulación pensar que ella en sus oraciones pedía a Dios un esposo conforme a su voluntad. Y ahora ve todas estas circunstancias que le dicen, bueno, parece entonces que Dios ha contestado, no sé quién es, pero todo esto me hace ver que hay un hombre que teme a Dios, que quiere que yo me case con él y yo voy a decir en fe que sí. Ahora, ¿por qué digo que es un paso de fe? Porque está reconociendo a la voluntad de Dios como buena. No se pone a dudar, no se pone a cuestionar ni a hacer historias de qué pasará si esto, qué pasará si lo otro. Simplemente recibe con sencillez lo que Dios está enviando y ella dice, sí, iré. Es importante tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque no estamos de ninguna manera diciendo que ella estaba obligada y que no podía decir que no. No estamos diciendo que haya que obligar a alguien a decir sí, ni hombre ni mujer. Pero lo que sí quisiera que tengamos en cuenta es el que actúa en fe. Si le ha pedido al Señor algo y el Señor le responde, créale al Señor y actúe en fe y no dude. No dude de la bondad de Dios. Ahora, un aspecto interesante es que ellos tuvieran que desprenderse de su hija, probablemente no era la costumbre y querían por lo menos 10 días para hacer algún tipo de festejo, pero vemos que no en todas las circunstancias
este tipo de detalles se puede. Nosotros precisamente estamos viviendo en una época en que eso no se puede. No se pueden hacer las celebraciones como se deseara. Y no pudieron. Había premura de parte del criado y se la lleva inmediatamente. Y ahora vemos la actitud de Isaac cuando la recibe. Un dato importante es qué estaba haciendo Isaac a la hora de la tarde. Salió al campo a meditar. Y eso nos dice bastante. Isaac entonces era un hombre también de oración. Él sabía que su papá había mandado a este criado por una mujer. ¿Estaba él inactivo en esto? No. Orando a Dios, confiando en el Señor. Y ahora ve acercarse la caravana. Y a recibir, también en un acto de fe, porque no sabe a quién va a recibir, pero confiando en Dios. Y cuando la recibe, también vemos en esto ciertas costumbres que habían, que son dignas de hacerse notar. Ella dice, pregunta a Rebeca, ¿quién es aquel que viene? Y cuando le dicen que es su esposo, vean que la costumbre era cubrirse. Él tenía que recibirla apropiadamente con velo. Y esa costumbre se mantuvo durante muchos siglos. Después, ahorita damos otro detalle, pero era así. El velo no se quitaba hasta después de casados. De hecho, también conocemos la historia de Jacob con Lea, con Raquel. Precisamente por la costumbre del velo. No vio a cuál de las dos le estaban dando. Un aspecto que nos va a ayudar también de toda esta historia, solo la estoy repasando para que veamos todo lo que sale de aquí. En el capítulo 25, en el versículo 20, se nos dice lo siguiente. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo. 40 años. Ya era un hombre maduro. Según nuestros estándares, ya él debía hacer las cosas por sí mismo, pero definitivamente es necesario que entendamos cuán diferente era aquella cultura y por cuántos siglos estas costumbres de usted no buscar usted mismo, ni poder llegar a acercarse usted solo a la mujer que pretendía. ¿Por cuántos siglos eso se mantuvo? Alguien tenía que pedirla por él. Y a los 40 años de Isaac decide su padre enviar a buscar esposa para él. Las circunstancias obviamente son bastante diferentes hoy y no estamos sugiriendo que se espere a los 40 años para buscar pareja, jamás. Pero lo que quiero decir es un detalle digno de observarse. No desespere ni se apure si tiene ya los 40 y todavía quiere casarse. Vamos a hablar un poquito de las costumbres antiguas y la razón de ser de esas costumbres y ver si algo de esas costumbres nos sirve a nosotros el día de hoy. Bueno, estas costumbres, como les decía, fueron observadas por siglos dentro de los pueblos, dentro de todos los pueblos, prácticamente todas las culturas la tuvieron, pero el pueblo judío en particular. Para la época ya del Nuevo Testamento, nosotros podemos leer en Mateo 1 que María estaba desposada con José. Y entonces aparece esa figura que llamaban el desposorio. ¿Qué era un desposorio? Bueno, cuando un hombre quería casarse y tenía que alguien procurarle esposa, probablemente el papá de José o algún tío o alguien tuvo que gestionar para José el hablar
con la familia de María, si tenía padres o hermanos o lo que sea, y gestionarla, pedir a María. Y esa familia, al darla, y cuando se llegaba al acuerdo de que sí, ya se consideraban ellos esposos, aunque todavía no vivieran juntos. Ese desposorio podía durar a veces 1 año, a veces 6 meses, y alguien dice que hasta podía durar menos, pero dependía de que el hombre tenía que prepararse económicamente, es decir, ¿en qué sentido? Alistar todas las cosas para cuando ya viene el momento de ya recibirla como esposa. Pero solo esa palabra que se daba de que él propuso y dijeron que sí y se la dan por esposa, ya se daban por casados, como si fueran casados, tanto que si algo pasaba, alguna infidelidad o alguna de las dos partes decidía que no por algo, había que hacer una carta de divorcio. Así eran las cosas, una carta de divorcio para 2 personas que nunca habían vivido juntas, pero ya habían dado su palabra. Así era. Estas costumbres de dote y de banquetes, bueno, tenían también su razón de ser, y algunas de ellas degeneraron en cosas que después fueron tan criticadas, como sabemos, ¿verdad? Usualmente el esposo o la familia del esposo del hombre tenía que dar una dote a la familia de ella, a su padre típicamente. También se hacía un banquete. Los banquetes siempre estuvieron incluidos en la mayoría de las veces. Vemos que en el caso de Rebeca no hubo tal banquete porque tuvieron que llevársela a otra ciudad, a otro país prácticamente. Pero había banquete. Nosotros leemos en Juan capítulo 2 que había unas bodas en Caná de Galilea y Jesús y sus discípulos fueron invitados. Era algo digno de celebrarse, la formación de una nueva familia. Es algo digno de celebración. Ténganlo en cuenta entonces, no está de ninguna manera mal celebrar una boda. Si hacemos muchas veces las advertencias de que esa celebración tiene que ser de acuerdo a las posibilidades de cada uno, porque también como vivimos en este mundo tan materialista, a veces se le da tanta importancia a la ceremonia y a la recepción que no se preparan adecuadamente aquellos que se van a casar. Esto es muy triste, saber de personas que han invertido muchísimo en ceremonia y en recepción, en fiesta, pero no han invertido lo necesario en prepararse para ser la clase de esposo que debe ser la clase de esposa, y después entonces de haber gastado una gran cantidad de dinero, aquellos matrimonios hasta fracasan. Sé de casos así terribles en los que se ha gastado fortunas para matrimonios que han durado 6 meses, obviamente no de creyentes, pero hago referencia. La bendición entre las costumbres estaba, a veces desfilaba un cortejo de la casa hacia la casa del esposo, de la casa de ella hacia la casa de él, iban como en procesión, y ella cubierta con velo hasta llegar a la casa de su esposo. A veces esa procesión era de noche, y nosotros tenemos un relato en Mateo 25, cuando las vírgenes tenían que estar con lámparas, porque se hacía, cuando ya viniera el esposo, se hacía su recorrido con aquellas lámparas en la noche alumbrando. Todos este tipo de costumbres son dignas de considerar, y de hecho en la palabra de Dios se les da un significado espiritual. Pero había una bendición que considero bonito leerlo para que veamos el correcto concepto de matrimonio y por qué es algo hermoso y bueno. Ruth 4, 11 y 12 nos dice: voy a leer estas palabras. Ruth 4, versículos 11 y 12. Y dijeron todos del pueblo, esto es cuando se casa Ruth con
con vos. Testigos somos, dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Entonces vemos que la bendición era ser una mujer edificadora de casa. Por eso dice también los proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Ella es la que va a construir junto con su marido una casa para Dios. Y habla de descendencia. Cuán importante es entender desde que se forma, desde que se va a tener la intención de formar de matrimonio, de formar una familia, entender que los hijos son parte esencial de la familia. Bien, con respecto a esto que hemos leído, bueno, quisiera ver cómo algunas costumbres también basadas en esa preocupación paterna por los hijos se mantuvieron a través de la antigüedad y hasta de la Edad Media. Una de ellas era esa, la necesidad de intermediarios. El trato entre hombres y mujeres no era como el que vemos hoy. Hoy ha habido el otro completo extremo de un abuso entre las relaciones entre los dos sexos. Pero antes no era así. Un hombre no se acerca a una mujer así como así, necesitaba siempre un intermediario. Quisiera animarlos, si nunca han visto, hay un musical que se llama El violinista en el tejado. Es una película muy... es agradable y además nos enseña mucho de costumbres, las costumbres que llegaron en el pueblo de judío todavía hasta el siglo XX, porque esa película refleja lo que pasa a un hombre judío, un lechero, un hombre pobre que tiene 5 hijas y las cosas que él enfrenta en aquellos inicios del siglo XX, porque tiene que enfrentarse a los tiempos de cambio y a desechar ciertas tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones siempre debemos recordar que nosotros no tenemos que aferrarnos a tradiciones, excepto que encontremos en aquella tradición algo útil y válido conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero había una costumbre que aunque en su momento tuvo digamos, una vigencia casi que total, la de los intermediarios, se llegó a eliminar. Ahora bien, si nosotros no entendemos el por qué existía y lo útil de que fuera, puede entonces que estemos también desechando algo que también en estos tiempos pudiera ser útil. Vamos a ver si me logro explicar. Antes había en esos pueblos judíos lo que llamaban una casamentera. Y aquella mujer tenía en su librito todos los nombres de los chicos que iban naciendo y de las chicas, y ella iba viendo más o menos para ir viendo si le servía las parejas que ella hacía, si los padres estaban de acuerdo, porque eran los padres los que decidían. Ahora, esto de que los padres decidieran, como lo vimos en este relato, no tenía ningún problema si esos padres eran gente de fe, gente de Dios. ¿Cuál padre va a querer algo malo para sus hijos y va a escoger algo que fuera inconveniente para ellos? Claro que no. Lo primero que pensaría en que sea alguien que tema a Dios, que ame a Dios y otras características, y él se encargaba. Pero con todo esto de las dotes y todo, y con la realidad del pecado, ¿qué sucedía con los matrimonios arreglados? Los padres, en su avaricia, pensaban más en la dote que en el bien de sus hijas. Obviamente esa fue una de las razones para que se dejara la costumbre de que los padres decidieran.
Pero como digo, si los padres fueran como Abraham, esa costumbre todavía la tuviéramos. Bueno, otra de las cosas era lo de intermediario. Bueno, ya no hay eso de casamentero o casamentera, que es la persona que hace la conexión entre los posibles candidatos. Y sin embargo pensemos, no es útil a veces que un hermano, que una hermana le haga sugerencias a otro sobre posibilidades y interceda a veces por un varón interesado en una joven o está mal en algún aspecto que alguien le haga ver a un joven, ¿no ha considerado a esta muchacha? Ese tipo de cosas, aunque no estoy diciendo que es que tenemos que implementarlas, tienen algo de utilidad. Si en una iglesia tenemos hombres y mujeres piadosos y sabios, escuchemos el consejo de ellos. ¿Qué tienen ellos que decir de la hermana tal? ¿Qué tienen ellos que decir del hermano tal? A modo de chiste o de broma, yo le decía alguna vez a una hermana nuestra que es abogada aquí, que solo si me dejaran a mí, yo lo resolvería muy fácil. Y yo hago las parejas, ella las casa y claro que es una broma, pero en el fondo lo que quiero decir es que nosotros complicamos las cosas más de la cuenta. Por nuestra falta de fe, por nuestro pecado, por los intereses egoístas, pero fuimos nosotros los que hicimos esto con tantos errores en el pasado. Bueno, como les digo, entonces hay que considerar cómo lo vamos a hacer hoy en día. La posibilidad de que haya intermediarios no deberíamos desecharla del todo. Y como les decía, en esto de las costumbres y de las tradiciones, si algo estamos haciendo solo por tradición, revisémoslo. Y si no es útil, no lo hagamos. No tenemos por qué aferrarnos de que en nuestro país así se ha hecho siempre o en nuestra familia. Analicemos las tradiciones y si son útiles y si responden a algún principio bíblico, mantengámoslas. Pero si no, no tengamos temor de rechazarlas. ¿Qué fue? Que eso es lo que digo, de lo que se trata la trama de ese musical, bastante agradable. Poco a poco, él tuvo que ir desechando algunas tradiciones, pero recordemos, hay cosas que no dependen de tradición, hay principios bíblicos que no pueden ser ni deben ser quebrantados jamás. Por ejemplo, solo para decir, hablando de este asunto de cuántos siglos duró esa costumbre de los intermediarios, tomemos el caso de Juan Calvino en el siglo XVI, 1500 y resto no sé cuándo. Él era un hombre soltero y necesitaba esposa. Y en una de sus cartas a Guillermo Farel, su amigo, le dice que le procure una esposa. Y lo interesante, para que veamos cómo ha cambiado el mundo en 500 y resto de años, es que él le dice, entre los requisitos que él pide para su esposa es que ojalá hable francés, porque él era francés. Pero entonces vemos qué diferente, obviamente que tenía que ser una mujer creyente. Eso es lo primero, pero quiero decir, un elemento. Y uno se pone a pensar, que hable francés, es decir, que pudiera hablar otro idioma y todavía la consideraría. ¿Por qué? Porque la comunicación y los roles estaban tan claramente establecidos que no iba a haber tanto problema, pensaba él, aunque no hablara francés. Hablar francés era una buena, o como digamos un plus casi, para poder comunicarse mejor con ella. Bueno, dentro de la historia de la biografía de Juan Calvino, sabemos que tuvo una posible, pero él finalmente decidió que esa no le convenía porque era una mujer, decía él, de una familia demasiado acomodada, que no consideraba él que podía, acostumbrarse o vivir bien con él, que era un hombre de escasos recursos, o de por lo menos menos recursos que ella, y él así lo consideró. Finalmente se casó con una viuda que ya tenía
hijos y fue Idelette. Pero son casos dignos de considerar. ¿Cómo se veía el matrimonio? ¿Cómo se veían estas cosas? Y miren, estimados, yo quisiera hacerles notar algo. El mundo ha cambiado en tan poco tiempo mucho, que voy a contarles un caso que es personal y familiar y verán que es de hace poco, es decir, de hace 100 años y nota un cambio grandísimo en la manera de pensar y de ser de las personas. Es el caso de mi abuela paterna. Mi abuela paterna estaba casadera, digamos que por los años 1920. Ella nació como en 1902. Y cuando ella fue solicitada para casarse, igual mi abuelo no le habló a ella directamente, habló con su padre y le pidió permiso para visitas. Y lo interesante que contaba ella es que la costumbre era que el novio llegaba y se sentaba se sentaba en la sala o frente a la casa con el suegro y la futura esposa, para conversar más que todo con el suegro. Y ella estaba ahí, siempre le llevaba algo, eso sí, un regalito. Y alguno de mis primos alguna vez le preguntó a mi abuela que si ella se había casado enamorada. Y la simple respuesta de mi abuela le dijo era que eso no era costumbre antes. Ella lo daba como algo novedoso. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que no había amor? No, ella lo expresaba así. Él era un buen hombre y yo poco a poco lo fui queriendo. Es decir, que eso que nosotros llamamos enamoramiento, que la gente habla de a primera vista, etcétera, se daba paulatinamente. Ella consideraba que el hombre. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso no hace, como le digo, el matrimonio de mi abuela pudo haber sido en 1920 o 25, y había esta manera de ver las cosas. No había tanto cuestionamiento, se casó con un hombre con el que pocas veces había hablado antes de casarse. Pero cada uno de los que se casaban parece que tenían más claro a dónde iban y qué se esperaba de ellos. Y eso es lo que complica las cosas. Cuando no se sabe qué es lo que me corresponde hacer, esas cosas comienzan a complicarse. Por eso tomamos tanto tiempo en los principios bíblicos que le hagan ver al hombre qué se espera de usted como hombre. Que sea líder en su hogar, proveedor, protector, defensor de su esposa y de su familia. ¿Qué se espera de usted, mujer? Que sea la ayuda idónea, que sea la esposa, madre y ama de casa que colabora en edificar una casa para Dios. Bueno, eventualmente vino la modernidad y después la revolución sexual. Es decir, a eso se llamó cuando ya se dejaron todas aquellas costumbres, ya los padres dejaron de estar involucrados en las relaciones de sus hijos. Poco a poco pasó esto. Y uno de los mayores contribuyentes al destrozo de las buenas costumbres fue Hollywood, con las películas. Las películas en las que comenzaba a darse como algo muy normal que su hija adolescente tenía su primera cita y que su pretendiente novio, aunque esa palabra no la usan en Estados Unidos, ahorita lo veremos, viene. Y era algo emocionante, su jovencita de 15, 16 años, con su primera cita a solas y eso fue poco a poco cediendo hasta el punto de que hoy en día ya ni siquiera hay ninguna regulación de parte de los padres, ni siquiera de alguna edad, sino que está completamente a la decisión de los jóvenes y adolescentes que en muchos casos no tienen la madurez necesaria. Los padres, como les decía, dejaron de involucrarse. Llegó
se abrió la puerta a la inmoralidad. Esto sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, cuando ya los jóvenes podían salir solos, sin el acompañamiento de otros que pudieran estar ahí dando algún tipo de cuidado. Eso se llamaba ser chaperona, le decían antes a la persona que acompañaba a la pareja. Se esperaba que no estuvieran solos, que no dieran que hablar. Todo eso se perdió. Hoy en día tenemos mucha confusión. Hoy en día hay grandes temores, tanto en varones como en mujeres, que no saben qué hacer, qué no hacer. Y todo esto lo generó el haber cedido en los estándares. Gracias al Señor por lo que nos ha concedido ver aquí. Creo, de todo corazón digo, que aquí hay hombres y mujeres que temen a Dios y desean hacer las cosas bien, y por eso hacen las preguntas que hacen, y nosotros estamos para orientarles. Pero lo primero que necesitamos entender es eso. Todo eso vino por causa del pecado y de apartarnos de los estándares bíblicos. Sabemos que muchos no han sido criados bíblicamente, que no vieron un ejemplo tampoco bíblico ni en sus casas ni alrededor. Todo esto ha complicado las cosas. Por eso hay una serie de preguntas. Como les decía, se recibieron 18 preguntas que vamos a procurar en los próximos minutos contestar. Por ahora quisiera simplemente que meditemos. ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios en nuestras tradiciones, en nuestras maneras de pensar, para aliviar, para sanar todo lo que está descompuesto en cuanto a las relaciones de noviazgo? Es necesario que ustedes estén dispuestos a sacar de sus mentes todos esos prejuicios, todo lo que las películas les han metido, todos los conceptos errados para los cuales ustedes no tienen un apoyo bíblico. Tan sencillo como lo puse debería ser, pero no lo es. Tan sencillo como que usted ha pedido al Señor una esposa. Bueno, simplemente hay solteras en su congregación, sí. Bueno, hay alguna que usted ve que teme a Dios, notoriamente, que es piadosa. Esa es candidata. Pero ¿cómo las están evaluando? Tal vez no así. Igual en los varones, para las mujeres. ¿Qué se espera de él? ¿Cómo lo están evaluando? Todas estas cosas van a venir dentro de un ratito, que vamos a tener la sesión donde se contestarán las preguntas. Y entonces vamos a parar por ahora aquí para hacer un breve receso, y volveré para entonces la contestación de las preguntas. Que el Señor los bendiga.